vegetación natural de Albacete, es decir, la que tendría que haber, que muchas veces no hay. Bueno, esto es mapa de Castilla-La Mancha, pasa. Mapa de Albacete, pasa. Bueno, entonces aquí, esto que del plan de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente son las unidades naturales de Castilla-La Mancha, que como veis, pues algunas de ellas tocan la provincia de Albacete, porque no quería, aunque la conferencia la voy a centrar en la segunda parte en Albacete, pero claro, Albacete forma parte de Castilla-La Mancha y no quiero obviar este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden ver ahí, pues lo de tú y usted, no sé, es que a mí me sale el tú, pero quizás se moleste, ¿eh? Pueden ver las zonas de Albacete, por ejemplo, los campos de Gil, las llanuras interiores, Manchuela, pertenecen a Albacete y alguna zona más. Las otras son pues provincias de Cuenca, de Guadalajara, de Ciudad Real y Toledo, ¿no? Vamos a empezar con unas nociones, porque como yo la conferencia la he orientado por grupos de vegetación, lo que se llama series de vegetación, siguiendo una tradición bastante extendida en España, que comenzó en su momento el profesor Rivas Martínez, que murió el año pasado, muy conocido, botánico, ecólogo y climatólogo. Entonces, bueno, tiene toda una escuela y yo, bueno, pues pertenezco a esa escuela. De hecho, en mi tesis doctoral, él era el presidente del tribunal. Entonces voy a enfocarla como series de vegetación, pero por eso hay que hacer unos estudios previos de climatología, ¿no? Adelante. Bueno, transversiones climáticas y bioclimáticas tenemos centenares, Tenemos centenares y incluso he puesto las fechas, desde las antiguas a recientes. La de Gauss y Boyer son franceses, francés, que es el que originó los diagramas bioclimáticos, que luego veremos un ejemplo. Y Rivas Martínez, como digo, el profesor Rivas Martínez, sus estudios durante casi 30 años, pues le sigo en gran medida la posición de esta conferencia. Adelante. Bueno, hablábamos de Gauss y Boyer, los diagramas bioclimáticos. Aquí tienen uno que, como se ve, es una representación en un eje de coordenadas vertical y horizontal de las precipitaciones, que es la línea roja de arriba, y las temperaturas, que es la línea de abajo. En verano en muchos sitios confluyen y ese es el sector que viene en color rojo. La cantidad de precipitaciones y la cantidad de temperatura sería la temperatura multiplicada por 2, porque si no, claro, la lluvia se dispara frente a la temperatura. Y bueno, esto es un modo de representar en una localidad determinada con muchísimas cosas, que aparece ahí temperatura media anual, porque la idea es que todos los estudios climáticos se basan en tomar medidas de dos parámetros, que son lluvia, ya saben, un pluviómetro, un milímetro es un litro por metro cuadrado, y temperatura media de cada día, máxima y mínima. Y esto se elabora y se hacen medias y se hacen sumatorios y tal, para que las temperaturas y precipitaciones de una estación meteorológica tengan fiabilidad, requieren un mínimo de 30 años, porque ya sabéis que hay oscilaciones climáticas, etc. Adelante. Bueno, vamos a algunas definiciones. Lo que es, todos habrán oído clima continental, clima templado. Clima continental en principio es un clima muy extremado, ¿no? Mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Piensen, por ejemplo, en las estepas asiáticas, Kazajistán, Turkmenistán, que tienen 30 grados bajo cero en invierno y 40 o 50 grados sobre cero en verano. Bueno, pues la continentalidad va desde muy pequeña, 11 unidades, el hiperoceánico, hasta el clima más continental, que serían estas estepas asiáticas o estepas del oeste americano, del centro de Estados Unidos y de Canadá, que llegan a tener entre 46 y 65 grados de diferencia. Bueno, esto sí que es importante, porque como vamos a hablar de climatología de Castilla-La Mancha, es un clima básicamente mediterráneo, ¿no? Entonces hay una definición ahí de bioclima mediterráneo, y quería hacer hincapié en la segunda frase, que hay una sequía en verano, de al menos 2 meses, entendiendo por sequía, un concepto clásico, que el P, la cantidad de lluvia en litros, es menor que el doble de la temperatura. Es decir, por ejemplo, la temperatura media en Albacete en agosto sea 25 grados,
pues la precipitación es menor de 50 litros, evidentemente aquí pasa eso, ¿no? Entonces se considera periodo árido siempre que se cumpla esa desigualdad, que P es menor que el doble de la temperatura. Bueno, los índices de mediterraneidad, que esos cocientes, ahí no quiero tampoco insistir mucho en esto, pues sirven también para decir si una zona es de clima templado eurosiberiano o mediterráneo, hay zonas fronterizas. Y entonces hay unos índices nuevos que permiten discriminar un poco y separar estas zonas. Ya digo, todos estos índices climáticos se basan siempre en la temperatura que hay que medir cada día y en la lluvia que hay que medir cada día. Y no son más que artificios para intentar aproximarse a la realidad de cada región y que luego nosotros aplicaremos a la botánica. Adelante. Ejemplo de mediterraneidad. Pues pongo arriba dos ejemplos de clima que es totalmente atlántico, que no es nada mediterráneo. Luego en medio Santander y Pamplona, que también son atlánticos, pero ya se empiezan a salir. Y luego ya otros claramente mediterráneos. Ahora Barcelona es mucho más mediterránea de lo que indica 3,8. ¿Por qué? Porque en verano tiene unas perturbaciones y grandes precipitaciones en determinados momentos y hace que el cociente, el denominador, crezca y por tanto hay que hacer un índice de compensación. Pero bueno, por ejemplo Almería es un prototipo de clima muy mediterráneo. Fíjese, el índice de mediterraneidad 58,7 y Toledo 15 y Albacete 12. Adelante. Y otro índice que se utiliza mucho es de termicidad. IT es la temperatura media anual más la media de las máximas del mes más frío. Aquí el mes más frío es enero. Sería tomar cada día la temperatura de enero, sumarla y dividirla entre 31. Es la temperatura media de la máxima de enero y de las mínimas de enero. Y entonces se hace esa ecuación, T más M pequeña multiplicado por 10. Y entonces este índice es bastante útil porque pondera la intensidad del frío. Es decir, que a veces la vegetación no es tanto el calor del verano como que haya de vez en cuando esas heladas que ocurren aquí en Albacete de 20 grados bajo cero y que se llevan por delante muchísimas plantas. Y claro, uno dice, es que eso pasa cada 20 años, no, pero cada 20 años en una escala botánica, en una escala biológica es muy poco tiempo. Ahí tienes un ejemplo. En 1970 tuvimos aquí, me parece, menos 27 grados. En 2010, que eso lo recuerdo yo, tuvimos menos 18. Y el año pasado con la Dana, pues tuvimos menos 10 o menos 12. Y muchas plantas, los que tenéis parcelas, lo habéis visto, se os murieron ese día. Esa noche se os murieron. Plantas que llevaban aguantando 30 años. Adelante. Bueno, a nivel mundial hay 5 grandes macrobioclimas: tropical, mediterráneo, templado, boreal y polar. En España, en la península ibérica, el norte es templado y el resto de España es mediterráneo. Luego hay unos bioclimas, que son unidades más pequeñas a nivel mundial, que hay 28, y dentro de ellos pues hay variantes que luego veremos más despacio, porque ocurre que hay zonas, por ejemplo, en el sistema central en España, en el sistema ibérico, en la Sierra de Ayllón, en Guadalajara, al norte, en que es zona mediterránea, pero con mucho influjo templado, y son unas zonas intermedias, lo cual te permite que haya hayedos en Ayllón, que es un árbol típicamente atlántico. ¿Por qué? Pues porque en verano no hay sequía. Luego están los pisos bioclimáticos, que ahora vamos a ver, los que pisos son alturas, distintas cinturas. Referimos unos a temperaturas, pero hay distintos tipos de unidades de temperatura de menos a más, y lo mismo de lluvia. Hombro significa lluvia, de menos lluvia, un clima árido, a mucha lluvia, un clima hiperhúmedo. Y los pisos bioclimáticos, pues esto que acabo de decir. Lo primero, los termotipos o pisos bioclimáticos de temperatura, y los hombrotipos o pisos bioclimáticos de lluvias. Ahora veremos una escala, y como muchas veces tanto los termotipos como los hombrotipos van de 100 a 300, por ejemplo, pues a veces los dividen en 2 o en 3 partes. Entonces, inferior, medio y superior, para discriminar un poco más. Adelante. Bueno, aquí tenemos lo del macrobioclima mediterráneo. He acudido al índice de termicidad. Ahora se utilizan también otros, el índice de termicidad compensado y otros que quizás sean más exactos, pero son mucho menos claros.
Estos son muy sencillos y yo creo que a veces las cosas sencillas es lo mejor. Entonces tenemos en el clima mediterráneo desde el más cálido, cuyo índice de termicidad, ese que os expliqué antes, va de 350 a 450, mesomediterráneo total, y el más alto de todos, en altas montañas, criolomediterráneo, donde el índice de termicidad incluso es negativo. Bueno, pues esto lo vamos a utilizar mucho para ver las distintas zonas de Castilla-La Mancha. Adelante. Y antes dijimos que había variantes, peculiaridades climáticas de carácter de lluvia, ómbrico, porque, por ejemplo, como os dije antes, dentro del clima mediterráneo, en el sistema ibérico, Sierra de Ayón, etc., crece determinados bosques de robles y de hayas que es impensable en un clima mediterráneo típico, pues porque son variantes que a caballo entre lo genuinamente atlántico y el Mediterráneo. Adelante. La única variante bioclimática que tenemos en la península ibérica a nivel mundial, hay 5 distintas, es la submediterránea, dentro del macrobioclima templado. O sea que ese clima templado del norte de España tiene unas penetraciones hacia el interior, sistema central, sistema ibérico, que se llama variantes submediterráneas, pero dentro del clima templado. Adelante. Bueno, los visos de Castilla-La Mancha, lo paso rápido, son estos termomediterráneo, que es residual solamente en algunas solanas de Albacete, de la zona de Llín, Minateda, las minas de Minateda que tienen poca altitud, algunas paredones que le pega mucho el sol, puede haber un clima termomediterráneo. En el resto de Castilla-La Mancha no existe. Mesomediterráneo va entre 300 y 1000 metros de altura, supramediterráneo entre 1000 y 1400, 1500. No es exacto. ¿Por qué? Porque depende que una ladera le dé el sol por la tarde, una solana, o que no le dé el sol nunca, una umbría. Entonces, claro, hace más calor, menos calor. Y luego hay otras variantes, ¿no? La submediterránea, dentro de climas altos, que ahí hay muchas plantas muy interesantes. Por ejemplo, los hayedos de la Sierra de Ayón y algunos bosques de pino salvareño del sistema ibérico son un clima supratemplado, es decir, es una introgresión del clima templado del norte de España en esas zonas, y por eso crecen hayas y ciertos bosques de robles, que si no sería imposible. Son zonas donde no hay sequía en verano, entendiendo por sequía eso que os dije antes. Adelante. Y luego los tipos bioclimáticos referidos a lluvias, pues son el árido, cuando llueve menos de 200 litros, que en Albacete, en Castilla-La Mancha no existe, semiárido, que en algunas zonas de Ollagonzalo, por ejemplo, cerca de Higueruela, y por supuesto la comarca de Llín, casi todo ese clima semiárido, llueve, en algunos sitios no llega a 300 milímetros al año, por eso no hay encinas. En la comarca de Llín, de modo natural, en la mayor parte de los sitios, no hay encinas porque les necesita un mínimo de agua que no tienen, no por la temperatura. Los grandes encinares andaluces aguantan mucho más temperatura que en Albacete, sin embargo llueve mucho más en Andalucía. Subhúmedo, húmedo y hiperhúmedo. Bueno, el hiperhúmedo en Castilla-La Mancha realmente tampoco existe. Y a todo caso, por determinadas plantas que parece que son de zonas muy húmedas, quizás se piensa que en algunos sitios podría existir ese clima. Adelante. Bueno, esto lo mismo sigue. Vamos a tirar un poco para adelante. A nivel mundial, no es muy buena la diapositiva porque intenté bajármelas de un libro que venía muy bien, pero no logré bajarme en PDF y estudiar el sistema clásico, hacerle una foto, entonces me han quedado peor. A nivel mundial, España es una zona muy tranquila de climas. Iros a las grandes estepas asiáticas, a los desiertos americanos, ahí sí que tenéis unos climas áridos e hiperáridos. Por el contrario, iros a los polos, al polo norte, al polo sur hay menos agua. El hemisferio sur es casi todo agua, el hemisferio norte es continente. Ahí tenéis unos climas fríos que aquí ni pensemos. Es que hace mucho frío en Albacete. Vete a la Siberia rusa y verás lo que es frío. Adelante. Bueno, esto es otro índice que no quiero entrar en él, pero son índices más modernos que dicen que son más exactos, pero que a veces no me gustan porque son mucho más complicados. Adelante. Bueno, esto es un ejemplo que he preparado de algunas zonas donde se han ido midiendo durante muchos años temperatura máxima y mínima de cada día y lluvia de cada día, o no lluvia. Y se ha podido elaborar las temperaturas medias mensuales, las temperaturas medias anuales, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, según eso,
Albacete, por ejemplo, está en el piso mesomediterráneo superior y seco, hombrotipo, o sea, de temperatura seco inferior. El Cenajo, el embalse de Cenajo, que sabéis que está mucho más bajo, por la comarca de allí, en cambio, pues es un mesomediterráneo inferior, está casi termomediterráneo, y es un semiárido, ahí no pueden crecer las encinas, por ejemplo. He cogido 2 o 3 estaciones de Castilla, de cada provincia, y luego he cogido abajo, por ejemplo, una de Jaén, Pontones, a 1300, casi 1400 metros. Pues fijaros, a pesar de que es un sitio muy alto, es un supremediterráneo inferior, casi mesomediterráneo. ¿Por qué? Porque estamos más al sur. Y más al sur los pisos se elevan en altura. O, por ejemplo, al contrario, el puerto de la ciudad de Madrid, uno de los más altos de España, 1860 metros, ya está en los pisos más altos, un oro mediterráneo. Y Córdoba, que sabéis que es un sitio muy caluroso, pues es un termomediterráneo, claramente, que ya digo que en Castilla-La Mancha no existe. Sí. También hay que tener en cuenta que no la Solana y la Umbría. Y para eso mejor que ver esto, la diapositiva siguiente, pasa, donde se ve, ya digo, no son muy buenas, pero la Umbría el sol da menos o da mucho más inclinado, por lo cual calienta menos que la Solana. Entonces, pues, por ejemplo, aquí se ve en un piso mesomediterráneo, en una umbría y un encinar. En cambio, en la Solana hay una vegetación mucho más árida, un coscojar. O, por ejemplo, en un supramediterráneo, es que yo no lo veo bien, porque encima esto no pasa, por eso los skis no se ve bien. También hay otro efecto que hay que tener en cuenta. España es muy montañosa, está llena de cordilleras, tiene una altitud media bastante alta, etc. Y entonces hay lo que se llama el efecto sombra de lluvias. Si vienen las lluvias dominantes del oeste, pues en las laderas de las montañas que miran al oeste llueve mucho más que en las que miran al este, que es una zona de sombra de lluvias, llueve mucho menos. Y además se añade en España el efecto de las llanuras. En las zonas llanas interiores de la meseta, véase meseta norte, véase meseta al sur, Castilla y León, Castilla-La Mancha, son bastante más secas que las zonas litorales. Que eso la gente a veces se piensa que no, se piensa que en Murcia o en estos sitios, porque hace mucho más calor, pues llueve más en muchos sitios de estos, pues son zonas litorales. Y llegan las tormentas esas, las danas, o los vientos que vienen del oeste, del Atlántico, cargados de humedad. Entonces llegan, echan mucha lluvia en Portugal, mucha lluvia en el oeste de Ciudad Real de Toledo, y cuando llegan esas áreas ciclónicas a Albacete ya vienen cansadas y ya apenas sueltan agua, ¿no? Adelante. Bueno, los pisos bioclimáticos de Castilla-La Mancha, ya bajando al Castilla-La Mancha, son termomediterráneo, mesomediterráneo, supermediterráneo y euromediterráneo. Ahí tenéis un mapa de distribución. Adelante. Hay zonas, esto lo he puesto adrede, esto lo he sacado del plan de conservación del medio natural. Hay zonas donde no hay nada, no cabe poner nada. Es decir, una zona semiárida, si te vas a muy alto, pues no existe. Porque un semiárido es que llueve muy poco, en una zona alta siempre llueve algo más. Como mínimo es un seco. Del mismo modo, un clima mesomediterráneo húmedo no existe, porque los climas mesomediterráneos que van entre 300 y 1000 metros, ahí nunca llueve más de 1000 milímetros al año. Entonces, hay zonas de estas combinaciones en que no existen. Adelante. Bueno. La planta, vamos a hablar un poco de biogeografía, que es la distribución geográfica de los seres vivos y en nuestro caso de las plantas. Entonces, bueno, pues el conjunto de plantas que hay en un territorio es lo que se llama elemento florístico y permiten definir los territorios. Así se van caracterizando unas zonas respecto a otras. Y se construye la biogeografía basada en las plantas, fitogeografía, fitoplanta, que actualmente se completa con las unidades de paisaje, series y geoseries de vegetación, dando lugar a la biogeografía integrada, que es la ciencia moderna desde el punto de vista de comunidades vegetales para estudiar el paisaje. Adelante. Las unidades biogeográficas a nivel mundial, desde Europa, reino lo ártico, regiones mediterráneas, bueno, es un ejemplo, regiones, el norte de España es eurosiberiano y el resto de España es mediterráneo. He puesto un ejemplo, Albacete.
Pues subregión mediterránea occidental, provincia mediterránea ibérico central, subprovincia castellana. Este es un nombre nuevo, a mí me gusta más este, castellano más de manchego. Sector manchego, subsector manchego sucrense, superdistrito Albacete-La Roda. Son de más amplio a más concreto. Distrito no está estudiado aquí todavía. Y aquí tenéis la distribución en unidades biogeográficas, región eurosiberiana y el resto región mediterránea. Y distintas subregiones, provincias y sectores, que vamos a pasárnoslo adelante. Aquí no es más que la explicación del anterior, pasa. Uy, ¿esto qué es? Yo aquí no veo nada. Pues pasa. Que se ve muy mal esto. Bueno, esto era para Castilla-La Mancha, ya concretando más unidades, pasa. Este es un estudio que hicimos ya hace 15 o 17 años del mapa de regiones geográficas para la provincia de Albacete. Lo hicimos en base a la unidad de superdistritos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí hay uno muy extenso, el número 5, como veis, es el de Albacete-La Roda. O el número 4, Jumilla-Nerpio, que es el sur. O si os vais a la parte superior izquierda, el 8, Ciudad Real-Villarrobledo. Entonces hicimos un estudio bastante detallado de sectores de Albacete según la composición florística y el tipo de terreno de cada sector, que es como se hacen los sectores. Adelante. Bueno, vamos a ver un poco más adelante. Sistemas de clasificación de las comunidades vegetales. Estamos hablando de vegetación. Hay muchos también. Formas biológicas, fisionómicas basadas en el aspecto, que esto la gente lo entiende muy bien. Bosque, pues no sé, un robledal, un encinar, un quejigar, un pinar, matorral, pues eso, de coscoja, maraña, que le llaman aquí en Albacete, o un romeral de romero, etcétera, ¿no? Esas son basadas en el aspecto, lo que ve una simple vista. Hay muchas también. En esta se basó la UNESCO, que tiene hecha una clasificación de las comunidades vegetales. Ecológicas, son los grandes biomas a nivel mundial, de Walter, esto es muy famosa. Entonces divide todo el mundo en zona ecuatorial, tropical, subtropical, templada y polar. Según veis esto, España, y según dije ya antes, está a caballo entre la región subtropical, que sería el sur de España, y la región templada, que sería el norte. Y luego están los sistemas florísticos, son los más detallados, donde estudian con detalle qué vegetales hay en cada territorio. Para que se hagan una idea, en Albacete hay unas 2.500 plantas distintas, naturales. Publicamos un catálogo hace casi ya 20 años y venían 2.900, pero porque metimos también algunas cultivadas, pero quitando las cultivadas unas 2.400, 2.500 que son vegetación natural, ¿no? Adelante. Bueno, el sistema florístico que se emplea más en Europa es este, se llama sigmatista, donde se habla de comunidades vegetales. Una comunidad vegetal, que ya es una cosa muy concreta, pensar un coscojar, por ejemplo. Bueno, cuando digo coscojar es que quizá no me entendéis. Vamos a un encinar o un carrascal, que la gente lo entiende. Bueno, pues ahí tiene una serie de plantas típicas, conjunto de especies características. Y algunas que le diferencian de otras zonas donde no está esa planta. Por ejemplo, los encinares que hay en Ciudad Real y Toledo, hay un peralillo que se llama Pinus burgiana, que aquí no está, pues es un elemento diferencial. Ahí está y aquí no. Un área geográfica, pues provincia de Albacete, sur de Albacete, oeste de Ciudad Real, lo que queráis. Factores ecológicos, tipo de suelo, que puede ser suelo calizo, suelo silícico o arcilloso, suelos normales, los más comunes. Si es un roquedo o no, si está mirando al norte o al sur, al oeste, si está cerca del agua o debajo del agua, es decir, todo esto son factores ecológicos. Y como todo esto es muy complejo, hay multitud de asociaciones, de hecho están descritas en Castilla-La Mancha más de varios centenares de asociaciones. Pues todo esto está regulado con un código, igual que hay los códigos de derecho, que regulan las leyes, pues hay un código que regula cómo se denominan las plantas, etc. Bueno, se distinguen 48 clases de vegetación en Castilla-La Mancha, que a su vez se dividen en órdenes, alianzas y centenares de asociaciones. He puesto un ejemplo muy sencillo, porque si no, no me cabía en una diapositiva. Porque cuando tú te vas a la vegetación nitrófila, la clase Stellarietea mediae, y tienen centenares de asociaciones. Te he cogido la más común. ¿Han visto alguna vez en aguas estancadas que están cubiertas de un verdín, lentejas de agua?
Bueno, pues es decir, plantas que están flotando en el agua y que no tienen raíces en el fondo. Clase Lemnetea, comunidades de pequeños cormófitos y briófitos flotantes y no enraizados, no tienen raíz al fondo. Son plantas muy chiquititas y, por ejemplo, me he cargado ya el puntero. Por ejemplo, el orden Lemnitalia minoris, alianza Lemnión, 3 comunidades distintas y alianza, otra alianza distinta a otra comunidad. Estas 3, porque tienen plantas distintas, estos son los nombres latinos de las plantas. Estas flotan, en cambio esta otra asociación flota pero suspendida. Si esto es el agua, pues está aquí en medio del agua, suspendida en el medio, ¿no? Bueno, pues así hay centenares de ellas, adelante. Pero nosotros no vamos a hacer el estudio de comunidades vegetales, vamos a hacer el estudio de vegetación. Conjunto formado por las distintas especies que aparecen en un territorio determinado, con su modo de agruparse, bosques, arbustos, hierbas, etc. Y entonces eso da lugar al paisaje. Formas geomorfológicas, es decir, montañas, valles, llanuras, etc. Las vegetales que viven allí, casi siempre el influjo humano, porque es muy difícil encontrar un paisaje hoy día que no esté influido por el hombre, por el ser humano, vamos, no esté influido, más o menos, que muchas veces para mal, porque lo ha deteriorado mucho. Solo en contadas ocasiones encontramos un paisaje natural en estado puro. Pues cuando hay unas zonas buenas de espacios naturales, etc., pues se crean espacios naturales, parques naturales, parques nacionales, microreservas, reservas, etc., ¿no? Adelante. ¿Qué es la vegetación natural de un territorio? La clima se le llama. La natural, la que tendría que haber, aunque hoy día a lo mejor no está. Eso se llama vegetación clima o vegetación potencial. Cuando hay suelos normales, suelos que se originan de calizas, que son la mayor parte de suelos de Albacete, o de sílice, pizarras, cuarcitas, como ocurre en el oeste de Ciudad Real y Toledo, y arcilloso también, en muchas llanuras de Castilla-La Mancha pues son arcillas lo que hay. Entonces, esa vegetación climas es el clima de la región el que la determina. El causante de que haya determinado tipo de vegetación es el clima, básicamente. En Castilla-La Mancha las climas son generalmente boscosas, bosques de encinas, de quejigos, de robles, robles melojo, pinares de montaña, etc. La excepción son las comarcas de preocupaciones muy bajas, eso que antes llamamos semiárido. Por ejemplo, en la comarca de Illín, yo creo que es la única zona de Castilla-La Mancha en que ocurre esto. Entonces, ahí no puede haber vegetación tipo bosque, y entonces lo que hay es vegetación de arbustos, coscojas, romeros, etc., con pies aislados de pino carrasco, que el pino carrasco aguanta muchísimo, aguanta incluso zonas que solo llueve 200 litros al año, pero no son bosques, no forman bosques. Entonces las climas en casi toda Castilla-La Mancha son bosques, salvo en estas zonas tan calurosas, tan áridas, que son matorrales. Bueno, entonces las comunidades vegetales se van sucediendo a lo largo del tiempo, o van de menos a más, desde, por ejemplo, suelo pelado, que imagínate que una zona se ha cultivado y se abandona, y poco a poco se van instalando pequeñas plantas naturales, tomillares, romerales, coscojares, hasta un encinar al final. Y lo contrario puede ser que un terreno se esté degradando, y entonces pasa de un bosque a un matorral, a un arbustal, a hierbas y a roca pelada. Entonces, cuando va de menos a más, se llama serie transgresiva. Y por ejemplo, pues esta es una serie muy importante en Castilla-La Mancha, los encinares de la llanura manchega, que no solo es el encinar, sino todas sus comunidades seriales, en mayor o menor grado de degradación. Entonces, el ecosistema vegetal maduro es cuando lo que hay son las climas, la vegetación natural, pero eso es muy raro, como digo, casi todos los ecosistemas están alterados. Adelante. Entonces, resumiendo, un conjunto de comunidades, desde la climas, todas sus etapas seriales, más el espacio que ocupan, es lo que se llamaba en lenguaje clásico, biocenosis vegetales, más biotopo que da lugar al ecosistema, en este caso, ecosistema vegetal. Vale.
Lo contrario es que también puede ocurrir que un bosque bien formado se vaya degradando, muchas veces por causas humanas. Entonces se va convirtiendo en en un coscojar, en un tomillar, en un romeral, y al final se quedan hierbecitas o roca pelada, porque se va deteriorando el suelo. Entonces, eso ocurre muchas veces por acción humana. De hecho, a lo largo de los siglos, que ya los historiadores han estudiado esto a fondo, pues se sabe que la península ibérica se ha ido degradando mucho por influjo humano. Sin que caigamos en lo que decía Estrabón, que en una ardilla podía recorrer España desde los Pirineos hasta Gibraltar, saltando por los aires, que parece que eso nunca ha sido, porque había zonas bastante áridas siempre, pero hay muchos bosques que han desaparecido. Entonces, cuando además se destruye el suelo, si la acción humana o lo que sea ha destruido el suelo, que tardó miles de años en formarse, toda esa vegetación ya no se puede regenerar. Y se queda una vegetación permanente reducida a un pequeño matorral o a pastizales, pero no prospera, porque no hay suelo. Me podéis decir, bueno, y si se forma suelo, pero es que el suelo tarda miles de años en formarse. Un incendio en una ladera de una montaña, por ejemplo, el que hubo en Yesta hace tantos años, si por lo que sea luego vienen unas lluvias torrenciales y al no estar sujeto el suelo por la raíz de las plantas se lleva el suelo, una tromba de agua, pues ese suelo va a tardar miles de años en regenerarse. También a veces no hay que echarle siempre la culpa al ser humano, a veces hay desastres naturales, lo que está pasando en la isla de La Palma. Han desaparecido ya 1000 y pico hectáreas de suelo porque se lo han comido las coladas de lava. Adelante. Bueno, esto es lo mismo que decía, la sucesión que va en sentido regresivo o en sentido creciente hacia los bosques. Adelante. Que estas se ven mal, estas diapositivas. La ciencia que estudia el paisaje desde el punto de vista de las comunidades se llama fitosociología. Hay varios tipos de fitosociología. La que vimos antes, comunidades vegetales, que os dije yo que hay centenares en Castilla-La Mancha, fitosociología propiamente dicha, pero luego puede hacerse estudiar eso, las series de vegetación, cómo se van unas comunidades sucediendo a otras. Por tanto, se estudia la comunidad clímax y todas las comunidades seriales, hasta nada. Y eso se llama serie de vegetación. Eso lo estudia la fitosociología. Pero como luego, si subes, por ejemplo, piensa una montaña que vas ascendiendo desde 500 metros hasta 2500, a lo largo de distintas líneas altitudinales, cinturas, pues hay distintos grupos de vegetación, que a su vez cada una de ellas puede estar clímax o degradada. Y entonces se establecen una serie inferior, una serie media, una serie superior. Y la ciencia que estudia esas secuencias de series se llama la geofitosociología. Ya, venga, pues vamos a meternos ya. ¿Sabes cuánto tiempo llevo? 10. 30. No, llevas 30, llevas 35 minutos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que publicamos hace unos años como un coscojar de zonas de semiáridas, que esta es la clímax, he puesto este ejemplo adrede. Esto es clímax, porque es un semiárido. Se va degradando a un retamar, a un romeral, a un espartal, a un cerveral, a un tomillar. Un encinar manchego, que hay en Albacete, pues pinares. Bueno, hay una controversia si los bosques son puros o si no están mezclados con pinos, retamales, coscojares, espartales, minerales, cerverales, tomillares, etc. Adelante. Paso. Bueno, sí. Aquí tenemos un resumen de todo esto, en este diagrama, en esta catena. Aquí vemos un lecho de un río. Entonces, aquí hay comunidades permanentes en el agua, porque eso no permite que haya fenómenos de sucesión de unas a otras. Pero luego en los bordes tienes desde, pues eso, de un carrizal, un juncal, una chopera, una alameda. Todo esto son comunidades edáficas, porque en toda esta zona, que no es una zona muy ancha, hay humedad. Y luego esta otra zona, que ya puede ser muy extensa, seguiría para allá, son las comunidades climáticas, las que dependen del clima. Por tanto, aquí se ve muy bien que la vegetación puede tener las comunidades que dependen del clima, las climáticas, la vegetación que dependen de la humedad del suelo o de otro factor del suelo, en este caso la humedad, porque hemos puesto aquí un río, edáficas, y complejos de distintas comunidades mezcladas entre ellas sin orden ninguno, que se llaman complejos exoseriales, porque no están afectados por el fenómeno de la serie, de la sucesión. Adelante.
Entonces nosotros vamos a estudiarlos según series de vegetación. Sigue. En Castilla-La Mancha hay unas 34 series de vegetación climáticas o afectadas un poco por la sequía del suelo, por ejemplo, suelos un poco rocosos, laderas en solana, que tienen menos humedad de lo normal, esas se llaman xerófilas, y luego una veintena de asociaciones, de series asociadas a ríos, lagunas, etc. Por tanto, las series de vegetación dependen del clima, climatófilas, y las que dependen del suelo, edáficas, edazo y suelo en griego. Edafos xerófilas, porque el suelo es un poquito seco. Temporigrófilas, un suelo intermedio, por ejemplo, en fondos de valle, a veces los fondos de los valles, aunque no haya un río cerca, hay más humedad de lo normal. O las que están cerca de ríos o de lagunas, son las propiamente fluviales o hidrófilas, ¿no? Y luego están esos conjuntos que no pueden ser afectados por el fenómeno de sucesión ecológica, como antes vimos a lo mejor una charca, en el centro de la charca distintas comunidades, o en un roquedo vertical, que puede haber distintas comunidades de musgos, de lechos, etcétera, que no están afectadas por el fenómeno natural. Y se llaman complejos exoseriales. Pasa. Bueno, aquí he relacionado eso que os expliqué antes, de los pisos climáticos, termomediterráneo, mesomediterráneo, supremediterráneo, con la vegetación que hay en esa zona, la vegetación dominante. Por ejemplo, en el piso más caluroso, que ya os he dicho que en Castilla-La Mancha apenas hay, pues hay matorrales y espinales solo. O un bosque seco, en algunas zonas del sur. Porque a medida que vas hacia el sur sí que puede ocurrir que llueva mucho más en Albacete, aunque haga más calor. Y entonces sí que a veces te encuentras formaciones de bosques en climas secos, incluso subhúmedos y húmedos. Porque, por ejemplo, Andalucía es un ejemplo. Las sierras andaluzas son mucho más lluviosas que aquí y hace más calor. Mesomediterráneo, que es lo dominante en Castilla-La Mancha, suelen ser matorrales o bosques secos, bosques de encinas, esclero, hoja dura, coscoja. El supramediterráneo, que es clima de montaña, bosques de hoja caduca, por ejemplo, robles, quejigos, etc. Pinares, distintos tipos de pinares, y sabinares en las parameras. La sabina, que está también representada aquí en el Jardín Botánico, en la zona alta, donde el profesor Herranz y Alejandro han ido durante muchos años preparando todo eso, y tenéis unos sabinares preciosos en las parameras, zonas muy frías y altas. En el clima de alta montaña tenemos solo pinares o matorral rastrero, los piedrales y los sabinares. Y el criero mediterráneo, que eso solo se da en cumbres muy altas, por encima de 2.200 metros, en Castilla-La Mancha no existe, o como mucho en el Pico del Lobo, que tiene 2.200 y pico metros, pero es residual en Castilla-La Mancha. Bueno, pues ahora vamos a ver ya, estas son las distintas comunidades que hay, que lo que vamos a hacer ya entrar, porque si no voy a llevar ya un cuarto de hora que veáis fotografías y cosas. Tira para adelante. Bueno, las he dividido en encinares, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las que están en rojo están en Albacete. El resto no están en Albacete, están en Castilla-La Mancha. Todas estas son de Castilla-La Mancha. Esta no, porque es de montaña. Pero fijaros cuántos tipos de encinares tenemos. Luego veremos algunos. Pasa. Alcornocales con alcornoques. Pues eso aquí en Castilla-La Mancha no tenemos alcornocales. Acebuchales de olivo bravo, olivo silvestre. Tenemos olivos bravos a veces aislados en zonas rocosas, pero no hay acebuchales. Y lo mismo no hay hayedos. Hay que irse al norte de Guadalajara, a la Sierra de... Pues estos no están en Albacete. Lo mismo, los bosques de robles melojos, que es un bosque... El melojo es un roble de hoja muy grande, que además tiene muy peludito por debajo, se distingue muy bien de los demás robles del norte de España. Hoja muy grande y muy peludo por debajo. Se llaman melojares. Pues hay muchos tipos de melojares, hasta 10 tipos de melojares en Castilla-La Mancha. Aquí tenemos uno, en Albacete. Sigue. Del melojares te has saltado una, me parece, echa un poco para atrás. ¿Pasa? No, pues no sé, se me ha saltado una diapositiva, mira 10 tipos, pasa. No, me estoy equivocando, sigue, tira para adelante, está bien. Quejigales, el quejigo, Quercus faginia, es un roblecito de hoja más pequeña, pero más grande que la encina, y que en invierno no se cae,
se queda en el árbol, se queda de color rojizo, anaranjado y se ve muy bien. Cuando un encinar tiene quejigos en medio, ahora en otoño los veis porque las encinas son verdes y el quejigo se ha quedado rojizo, amarillento. Tenemos 3 tipos de quejigales. En el Castilla-La Mancha 2. Perdón, en Albacete. Sí. Sabinares tenemos todos. Como los sabinares suelen ser zonas muy frías o zonas muy rocosas, y de eso en Albacete hay mucho, pues tenemos 3 tipos de sabinares distintos. Como veis, ¿en qué se diferencia unos de otros? Pues claro, estos son negrales todos. Por ahí dicen, ¿qué diferencia hay? Por aquí ninguna. Pero estos son los calizos. Estos son los dolomíticos también. Pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. La distribución. Esta está en el centro de Albacete. Y también en zonas de Cuenca y demás. Esta es lo mismo, pero en el sureste de Albacete, en la zona murciana. Y esta en el sur de Albacete, en la zona que ya toca con Andalucía, que es una zona subética. Son zonas distintas. Son sabinares negrales distintos porque su composición florística, aunque la sabina siempre es la misma, el resto de pasa. Sabinares, perdón, de hecho muy rápido. Sabinares albares, sabinas albares, únicos de estudiferas. Pues tenemos, estos son los auténticos sabinares de las parameras frías de algunas zonas de Cuenca, de Guadalajara, 1200, 1400 metros. En Soria han visto yo las mejores parameras de España. El páramo de Masa, yendo hacia Santander, le da el nombre, son zonas llanas y muy frías, eso aquí no existe. En Castilla-La Mancha o residuales en algunas zonas de Cuenca. En Albacete sí que tenemos los auténticos sabinares en el sur, en la zona bética, luego los veremos, por ejemplo. Sí. Pinares es lo que dije, que hay 10 tipos de pinares distintos según la zona, según la cantidad de lluvia, según la altitud. Pasa otros 5, en total 10. Y solamente hay 3 tipos de pinares en Albacete. Los pinares de Salgareño del sur, los sabinares rastreros de las zonas más altas, el norte ya por encima de 1800 metros, en las sierras del Padrón, y en el Calar de la Sima, y luego sobre todo en la sierra de Nerpio, el Monte de las Cabras tiene 2100 y pico metros, la zona más alta del Albacete. Y estos son los que están en la zona tirando ya hacia Andalucía, la zona subética. Estos los tenemos los 3, adelante. Coscojares, esto es lo que os dije, que es la vegetación clímax, porque siempre aquí era clímax, pero que ya no es bosque, hasta ahora eran todos bosques. Esto es un arbustal. ¿Por qué? Porque un clima muy seco, semiárido o como mucho un seco inferior. Entonces, en estas zonas os dije antes que no pueden existir. Por ejemplo, si en la comarca de Illín pretendéis repoblar un territorio y empezáis a plantar encinas, estáis destinados al fracaso, porque no van a crecer. Adelante. Bueno, pues ahora ya vamos a ver con ejemplos algunas de ellas, sobre todo las climatófilas. Vamos a empezar con los encinares, que son muy frecuentes en Castilla-La Mancha, que ahora hay fotografías. Ahí pasa. ¿Veis? Este es el encinar típico de la llanura manchega. Y os he puesto especies características. El aladierno, esta hojita pequeña, verdosa, que recuerda a la coscoja. Aquí tenéis la encina, la carrasca, la bellota típica de la encina. Aquí tenéis el jazmín, que en los buenos encinares crece de modo natural. Y esto es un paisaje de un encinar mezclado con coscojas en ese monte plano, en ese cerro tan alargado que hay al lado de Almansa, se llama Monte Courón. Bueno, pues son plantas típicas. Lo mismo, aquí tenéis encinas y coscojas, que es un arbusto de menor altura, y en vez de ser grisáceo como la encina es siempre verde. El terebinto cornicabra, hojas muy características. Las clemátidas, que son enredaderas. Y bueno, la esparragera esta de los espárragos trigueros, que mucha gente va en primavera a los brotes a cogerlos, los espárragos silvestres. Todo esto es vegetación típica del encinar. Esta es la retama que son etapas de sucesión de los encinares. Un retama que no me acuerdo dónde la hice, y esta sí que la hice en Villargordo de Júcar. En esa llanura, por el río va por aquí. En el río Júcar hay zonas cultivadas, y en las laderas hay muchas retamas. Son etapas de sustitución del encinar. Entonces, todas estas etapas de sustitución, así como lo que es la vegetación clima, la pongo en negro, después del encinar viene el coscojar, las pongo en rojo. ¿Ves? Aquí tenéis un coscojar, ¿se ve pasar?
con plantas típicas del coscojar, la coscoja, con la bellota de la coscoja, que es tiene muchos pinchos en la base, y por ejemplo el torbisco, que florece en otoño y arrastra frutos, por ahí, frutos rojos, una valla venenosa, pasa. Otra etapa de degradación del encinar es el romeral, que a veces, sobre todo cuando ha habido incendios, se cubre de romero todo. Lo que se llama fácil de romero, veis aquí casi todo es romero. No es una vegetación muy natural, es que lo primero que coloniza un terreno abandonado por un incendio y tal es el romero, ¿no? Y es muy frecuente que se encuentre en estas zonas, pero esto no es un buen romeral, porque es muy pobre en especies. Pasa. Algunas plantas típicas del romeral, o sea, el romero, los conoceréis, lo que se llama jarilla romero, que la hoja es muy parecida al romero y se confunde, la flor no se parece nada, y el garbancillo, que forma un fruto muy característico, que no es muy frecuente, pero está aquí y allá, y la verdad es que es muy llamativa, pincha mucho. Otra etapa de sustitución del encinar más avanzada son los espartales. Aquí tenéis un espartal típico cuando vais por la carretera hacia Piños de San Pedro, sobre todo a la izquierda de la carretera, en esos cerros están llenos de esparto, la estipa tinacísima, porque el nombre de las comunidades siempre viene de las plantas que las componen. Esta es una gramínea, se llama Electotrico filifolium, y la gramínea, la otra, que es la que veis aquí mucho, el espartoestipa tenacísima. Por ejemplo, en el Valle del Júcar es muy característico. En la Solana, donde hace mucho calor, y además es como más rocosa, es muy frecuente en algunas zonas que hay un poco de rellanos, porque eso aquí no puede estar. Pues hay mucho espartal. En cambio, os vais a la Umbría, imaginaos al otro lado del Valle del Júcar, y sería un encinar perfectamente formado. El efecto Solana-Umbría. Pasa. Tomillares y salviares. Esta foto está hecha cerca del Saúco y se ve muy bien una estapa más degradada, el suelo es bastante rocosa, y ahí dominan mucho un rabogato, una liaga, se llama la Genista mugronensis, y un cambrón que se llama Cinophartum moassieri, da el nombre a la asociación. Está a unos 1100 metros de altura, cerca del Saúco. Esto es una etapa muy degradada. O por ejemplo en el Moratón, al lado de Igueruela, en ese monte alto de 1200 y pico metros. Pues en las laderas es muy frecuente, esto también se ve una vegetación muy degradada, y una de las más características es el rabogato que es la Phineritis mugronensis, o por ejemplo otra planta, las Cabiosas mugronensis, son muy típicas de estas formaciones. Son siempre, esto tenía que haberlo puesto en rojo, porque es una etapa de degradación. Adelante. Pastizales sería lo último, lo más degradado es un pastizal pequeñito, y ahí tenéis un metro cuadrado de pastizal, y lo dice, aquí hay docenas y docenas de especies distintas, pero así de chiquititas. Y un pastizal, en este caso calcícola, cerca de Almansa, hice esta foto hace 6 o 7 años, pasa, y ahora vamos a ver algunas fotos, por ejemplo, plantas chiquititas, de este tamaño, la Minuartia híbrida, que por tanto no tienen nombre vulgar, porque son tan pequeñas. La salsifraga esta se ve ahí la flor, si pudiéramos ampliar, se vería la florecilla, que es como una margarita ahí. O por ejemplo la Hormungia pétrea, una pequeña crucífera. Todas estas son comunidades primaverales de marzo, finales de febrero. Es la última etapa de degradación de un encinar. Y aquí tenéis un resumen, lo que se llama expresado, esto se llama una catena, como un dibujo que te expresa lo que estoy explicando. El encinar manchego, el coscojar, el retamar coscojar, el pastizal, y luego ya tomillares de distintos tipos hasta de las hierbecitas del final. Todo esto expresamos así. De aquí a acá sería la serie transgresiva, una comunidad, otra. Entonces, el conjunto de comunidades es la serie del final. Si el fenómeno es que de esto vamos hacia esto, se llama una etapa de degradación, que muchas veces es causada por el hombre. En cambio, en un terreno abandonado que no haya perdido el suelo, el fenómeno sería el contrario, poquito a poco se va recuperando hasta el encinar. Adelante. Bueno, por ejemplo, encinares de Ciudad Real.
el pino quercetum. Son parecidos a los de aquí, pero como el suelo es silícico, de pizarras, por ejemplo, hay peralillo silvestre, pirueta, ¿no? Muy característico. Muchas zonas de estas zonas territoriales han hecho grandes plantaciones de pino pinastre, de pino resinero, que tiene unas piñas muy grandes y alargadas. Hay también frecuentes en las orquídeas. Ahí abunda también una retama blanca, que aquí no la tenemos. La escoba, que aquí en Albacete, en el sur de Albacete, hay otra variedad de escoba distinta, pero bueno, se parece mucho. Los jarales, otra etapa más de la genista exuta, que aquí en el botánico, en la zona silícica, han logrado que crezca bastante bien. Adelante. Y distintas jaras de hoja. Estas están hechas en la Sierra del Relumbrar, al lado de Villa Palacios, que es la única excepción que hay en Castilla-La Mancha que penetra la Sierra Morena silícica, y por eso tenéis cuarcitas y arenas areniscas en la Sierra del Relumbrar, en algunas zonas de la Sierra del Ardal. Estas son las jaras grandes, las jaras pringosas, que hay dos variedades, flor totalmente blanca o flor llena de manchitas, pero es la misma planta. Otra jara más pequeñita, otra más pequeña, son todos típicos de estos jarales de suelos silícicos. Cantuesales, donde domina esta planta, el cantueso, Los berceales, esta es la que llaman berceo, es una planta que llega a tener esta altura. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, que han pasado ya muchos años, pues yo iba con mi hermana en verano a una finca que tenían mis abuelos, estaba cerca de Madrid, de los suelos de granito, y crecía esta planta. Y cuando íbamos en verano, ya estaba seca, y la cortábamos y hacíamos cañas para chupar los zumos. En los bares se daban cañas hechas con esta planta, no cañas de plástico. Adelante. Muchas plantas herbáceas y de un grupo que se llama Tuberaria ingutate. Todas estas son plantas, pequeñas hierbas de estos pastizales silicícolas, muy características. Cada una tiene su nombre. Y aquí tenéis la catena de vegetación. Otra cosa que en Albacete tenemos por la zona del Bonillo, el Ballestero, las lagunas de Agudas, son encinares con sabinas salvares. Aquí es un encinar mezclado con sabina, no un sabinar puro. Esta es la sabina, y esta más grisácea la encina. Bueno, esta es una imagen típica de la sabina blanca, de la sabina blanca, y de nuevo un encinar con sabinas, el Ballestero. Y esta es la catena, que te explicaría cómo del encinar con sabinas vamos pasando a un coscojar, a un tomillán, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos sitios rocas bastante degradadas. Esta foto está hecha en el campo militar de Chinchillas, que nos dieron un permiso para entrar allí, pues estamos haciendo un estudio de plantas. Y bueno, pues existen estos tomillares en zonas bastante altas y frías, supramediterráneas. Y también hay estas plantas de mediana altura en Albacete, están siempre en torno a 900, 1000, 1100 metros, la bayuba, los cojines, que es esta, que no muestro un detalle de la flor, es una flor muy bonita, pero si te sientas encima pincha mucho. Otra, la jubilea, el junquillo, tiene aspecto de junco, estas flores tan bonitas. Pasa. Bueno, estos son encinares de altura, pasa, porque quiero... Esto, por ejemplo, estos son encinares del sur de Albacete, donde tenemos una peonia. Tenemos el agracejo, esta planta muy conocida, de color amarillo, un arbusto. Tenemos la escoba, pero no la escoba que antes os enseñé, esa flor amarilla grande de los montes de Toledo, es otra subespecie, la subespecie reverchoni. Y tenemos un erizón o cambrón que pincha mucho. Estas son plantas típicas de esas formaciones de encinares del sur de Albacete, que ya lindan con la zona andaluza. Es una cosa muy curiosa. En el Valle del Júcar, por la comarca de Bes, sí que hay una zona con influjo valenciano, influjo setavense. Ahí son encinares de carácter termófilo y zonas que en teoría hay un poquito más de humedad, porque viene ya de la zona valenciana, porque están acantonados ahí en el fondo del valle, hay un poquito más de humedad, y en esos encinares que están en las umbrías, en las solanas sigue habiendo coscojares o otras cosas,
Pues está el fresno florido, el único fresno que tiene las flores muy bonitas. Pues, la zarzaparrilla, un tojo de pequeña altura, de pequeño tamaño la flor. Los tojos del norte hay muchas especies, el gordolobos, un brezo. Aquí hay brezos en Albacete, no solo en el norte de España. Pues, luego tenemos en el oeste de Ciudad Real de Toledo tenemos madroñales y alcornocales. Bueno, esto es una corteza de alcarnoque, es decir, en Albacete, pues en la Sierra del Umbral, en la parte alta de las Umbrías, yo he ido 2 o 3 veces que he ido por allí buscando, te encuentras de vez en cuando algunos alcornoques, cosas muy raras, porque el suelo no es el adecuado. Y estos son los madroñales que sustituyen al alcornoque. Este es el madroño, en algunas zonas de Albacete hay bastante madroño, la olivilla, el durillo, esto se cultiva en muchos jardines, un brezo blanco, pero grande, de 3-4 metros de altura, rica armoria, unas flores muy chiquititas, blancas, son típicas. En Villapalacios muchas de estas sí que están en la Sierra del Umbral. Ayer, bueno, esto lo he puesto como curiosidad. Esto es la Sierra de Ayllón, en Guadalajara. Un clima templado, donde no hay sequía estival, ¿no? Esto es un haya. Bueno, esta es una trampa. Esta foto de esta haya la hice en la meseta de Urbasa, entre Álava y Navarra, pero bueno, ya es lo mismo. Pero una foto muy bonita. Este es un hayedo, pasa. Y es plantas típicas del hayedo, de climas muy húmedos. La pulmonaria longifolia, un derónico, un plantaginio, la estelaria holostea y la sanícula. Son plantas muy típicas del hayedo, que están ahí en la Sierra de Ayllón, en los hayedos de Ayllón. Y entonces, claro, eso indica que no, es un clima muy atlántico. Sí. Esto, por ejemplo, en el sur de Albacete, de las pocas zonas donde tenemos melojares, bosques de robles. Esto, en la cuenca de los Melojos, en Vianos, a 1500 metros de altura, hay una llanura llena de robles. Y esto es el suelo es un suelo bastante silícico, muy arenoso. Pasa. Y plantas típicas de esa zona, este es el roble melojo, de hoja blanda y peluda por debajo, este ya lo conocéis, el acebo de Navidad, están en esos climas que llueve bastante. O por ejemplo el majuelo andaluz, el Crataegus monogina, aquí tenemos otro, al lado del río tenemos otro espino de estos, pero es el Crataegus monogina, este es el laciniata, muy peludo, otra planta muy bonita. Bueno, esto como curiosidad, quejigares que tenemos aquí en Albacete, que en principio son de serranía de cuenca de zonas altas, pero que entran en zonas más bajas, utilizando las umbrías. Si os vais al macizo de Iberuela, subís al Molatón y vais por detrás del Molatón, estamos a 1100, 1050, 1150 metros, hay una franja de varios kilómetros de longitud y de 200 o 300 metros de anchura según desciende, llenas de quejigo y Quercus faginia. ¿Por qué? Porque es una umbría que está mirando al norte y han logrado establecerse ahí esos quejigares, que suelen ser las zonas más húmedas. Lo mismo en el Valle de Júcar, en Villavaliente, en unas cortadas que hay, también hay unos bosques de quejigos muy buenos. Y lo mismo en Alarcón, al lado del pantano de Alarcón, que es una zona muy seca, mesomediterránea seca, pues también acantonados ahí en algunas umbrías de algunos valles profundos, están llenos de quejigos. Sí. Vamos a pasar un poco más. Estos son los quejigares béticos, de especies muy bonitas. El olmo de montaña, de hoja muy grande, y estos picos tan característicos, de climas húmedos. El arce renatense, otra peonia. Esos bosques de quejigos son muy ricos, una madreselva con muchas flores. O por ejemplo, avellano, en algunas zonas hay un poco acantonada, pero avellano requiere mucha humedad, se encuentran ríos aislados de avellano. Si nos vamos al sur de Albacete, a las zonas degradadas de Nerpio, Yeste, o zonas de Murcia cercanas, pues tenéis estos paisajes, que son los sabinares albares bético-murcianos, con influjo murciano, bético además. Este es un encinar con sabinos hecha en la Sierra de las Cabras en Nerpio, en la base. Bueno, esta me gusta a mí mucho, porque aquí se ve una confluencia de dos comunidades distintas. Si os dais cuenta, esta zona es mucho más rocosa
y esta es menos rocosa. Entonces aquí crecen arbustos que son estos sabinares negrales que tienen poca humedad, el Berberido Juniperetum fenicia, y aquí se ve la transición con bosques de mayor altura, donde está la sabina, estos arbolillos, con el pino negro que hay allí. Se ve muy bien aquí, una zona rocosa, una comunidad xerófila y una comunidad climática en las zonas menos rocosas. Adelante. Sí. Esto, bueno, otra comunidad muy típica en Albacete, en las zonas, en el Valle del Júcar, por ejemplo, los sabinares negrales castellanos. Todas las solanas del Valle del Júcar tenéis las sabinas mezcladas con algunos arbustos, pero zonas muy secas. Pasa. Este es el espino negro, el Rhamnus liceoides, un detalle. La sabina, en Juniper fue la sabina negra, pasa. Sí, sí. Bueno, lo mismo. Por ejemplo, otra comunidad distinta, también de sabinares, que tenemos en algunas zonas del sur de Albacete, ya cálidas, por ejemplo, cerca de Aina, en el embalse de Camarilla, en los alrededores del embalse de Camarilla, pues tenemos sabinares negrales, porque son terrenos muy degradados, muy rocosas, con lentisco. Aquí tenéis el lentisco. El lentisco es una planta muy herbácea. El pino carrasco, por cierto, que es muy característico, una piña pedunculada, pequeña y alargada. Y ya vamos a los pinares de alta montaña. Ya estoy acabando, Los pinares de alta montaña, en la zona bética, evidentemente no tenemos las mayores alturas en Albacete, la Sierra de Alcaraz y Inerpio. Entonces aquí tenéis una imagen del Padroncillo, que ya como es una zona muy alta, no solo tiene 1800 y pico metros, pues ya está en el subplano mediterráneo, incluso probablemente en el oro mediterráneo. Están cubiertas de bosques, de pinos, como veis. Ahora veremos más ejemplos. Paso. Bueno, mirad, esta foto, yo he subido a la Sierra de las Cabras 2 veces solamente, que tiene 2100 metros, ¿no? Esto pues ya, ahora ya lo subo, pero aquí tenéis a 2000 metros de altura el pino negro, Pinus nigra, su especie es Osmani, variedad Tiscoama, como queréis decirlo, el pino negro de las sierras calizas. Pues fijaros, estamos a 2000 metros de altura. El efecto del viento, ¿os dais cuenta cómo están doblados? Por la dirección del viento dominante. Aquí sí que estamos en el piso oro-mediterráneo, el más alto que hay en Castilla-La Mancha. Estamos a 2000 metros de altura. Este es el Pico de las Cabras, 2100. Sí. Y aquí el pino que cubre todos estos pinos de montaña es el pino negrán, pino salgareño, pino negra subespecie Salmani o pino negra variedad Tiscama, como queráis. Y esto es la piña, una hoja bastante dura y una piña pequeña y bastante redondeada. También en esas zonas tan altas, ya del piso superior o mediterráneo, vegetación de altura, por ejemplo, en el negro de montaña, que solo tiene unas rayitas, unas hojas. Sin embargo, todos los negros que veis por aquí en Albacete tienen 2 rayitas. ¿Por qué? Porque este es el Juniperus communis, y el que tenemos aquí es el Juniperus oxycedrus, el negro de la miera. Este es el negro de montaña. El Darno leoide, ahora no me acuerdo cuál es el nombre popular. Y plantas también de las rocas, hay sitios muy altos, de los Cephalus spatulatus, la Andría lagarde, son plantas muy raras, muchas de ellas endémicas, que vienen desde Andalucía y entran en Albacete. Adelante, estamos acabando. Sí, algún ejemplo más, el pierno de crucetillas, porque es una planta muy espinosa, que hace como unas pequeñas cruces, está hecha a 1950 metros en la Sierra de las Cabras. La globularia espinosa, en las zonas muy altas y venteados, es muy frecuente, matorral de poca altura, pegado al suelo, denso, para aguantar los embates del viento y del frío, y muy espinoso, como defensa contra la sequía. El Prunus prostrata y el Teucro león, es una planta más rara, sí. La catena las pasamos. Y luego las zonas semiáridas, de algunas zonas de Albacete, coscojares y lentiscares climatófilos, es decir, que son vegetación climática, como dije al principio. Esta es vegetación climas. Aquí no plantéis encina ni otras cosas, porque no es lo adecuado. La climas es arbustiva, pero con pino carrasco, que el pino carrasco aguanta mucho adelante. Y aquí tenéis otro aspecto, cerca de Aina, se ven los pinos de carrasco y toda la vegetación arbustiva
de enebro, de Juniper phoenicia y de, en fin, ahora veremos algunas plantas típicas de estos medios. Por ejemplo, plantas ya muy termófilas, que de climas muy secos y de mucho calor. Por ejemplo, la albaida, Antilis citisoides, el Antilis enoniana, el Thymus antonine, un tomillo, fijaos qué curioso, de una hoja de una flor larguísima, y un rabogato, la Psideritis musgiana, que tiene solo 2 flores en cada versicilo. Estos son plantas de sitios muy cálidos, de esas comunidades. Y etapas seriales. Estamos bajando hacia las minas de Albacete, que es la zona más calurosa probablemente, y la zona donde menos llueve en Albacete. La bajada desde Ellín a Gramón hacia las minas, ¿no? El sitio de la Sena, hacia las puertas, hay muchos terrenos de yesos, muchas minas de yesos en esa zona, y aquí está dominado por ríos y pastizales, bomeranes, y son comunidades muy térmicas. Los Adefabres, por ejemplo, el sureste de Albacete y por la villa de Bes, en base del Molinar, que hay unas formaciones. Se acabó ya, no solo el mundial. Quedaban un par de ellas. Bueno, la laguna del Arquillo, sería de la traje, está también en el general, en las bajadas salarias. Otro aspecto del terreno, es un terreno de lo más árido, de lo más seco del jardín. Una laguna que no tiene escombros, esta pequeña lago, donde hay nenúfares, la hierba jamonera. Y mirad, tiene muchas flores. La montaña está rodeada de los sabinares, son plantas de yeso, vegetación acuática. Las riberas típicas de estos medios tan áridos, tan secos y además desiertos áridos. Para llegar a una breve referencia, esto es igual que el clima de zonas dominadas por el clima de las con base de las amarillas. Esto solo vamos a ver el embalse cuando está un poco más crecido llega a las comunidades dominadas por la humedad. Tenéis un bosque de riberas del embalse que que está todo el bosque, de aguas con muchas sales, el río está rodeado de bosques, de sopos, la populumina, algún populus, más especiales, pues simplemente vegetación salina que tiene cada la vegetación de las aguas de la recadilla, y esto es la vegetación, ¿ves? Salvador de Ramón, juncos, muy salinas, son reservas naturales, bosques altos, lugares churreros, mira, plantas típicas, pero antes de aquí a aquí, esto me gusta a mí porque se ven 2 plantas que aparentemente son iguales, son totalmente distintas. La Santoconia fruticosa y la Artraunema. El junco marino, el estirpe marítimo, la laguna de Pétrona y comunidades que hay en las márgenes de la laguna de hoja de esta que almacena mucha agua y dominadas por 2 plantas. Son comunidades de saladales, comunidades de márgenes de lagunas salinas. Y sin la última, con esto prometo que acabo, la vegetación propia de yesos, pasa para atrás, eso, es típico, un paisaje de los alrededores de Ellín, un paisaje sobre suelos de yesos escamosos, miocénicos. Todas estas plantas son plantas muy típicas de yesos. Veamos algún ejemplo. ¿Ves? El Thymus squamatum, la Arneria fruticosa, el Thymus, un tomillo. Esta es una variedad de flor blanca, pero normalmente la flor es roja. El Teucrium me he equivocado, el Lepidus subulatum, el Thymus funki, que es esta, un tomillo no tan largo como el que visteis antes, y el Teucrium libarensis. Estas son plantas específicas de yesos. ¿Vale? Y nada, muchas gracias y perdón por el retraso.